¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algo en lo que uno concluye es que de lo que podía jactarse el gobierno que estuvo hasta diciembre del 2019 era que se dio todos los gustos. Hizo lo que se le antojó. Gobernó a su manera, muy mal, para desgracia de la gente. Pero gobernaba. Se llevaba todo por delante, claro. Era fácil porque es el poder real al que le suministraba al mismo tiempo el poder político. Ahora estamos en una situación más compleja. La confrontación con el poder real paraliza. Determina que se quiera ir un paso para adelante y de pronto uno ve dar 2 pasos hacia atrás. Y esto no es bueno. Pero también es comprensible. Cuesta muchísimo ser severo en el análisis, porque si no uno pierde la perspectiva de contra qué poder se está luchando. Y es terrible. Vamos a ver primero lo que dijo hoy el jefe de gabinete Cafiero, dejando a las provincias en libertad para que tomen las medidas pertinentes. Para esto hubiese bastado respetar lo que cada provincia ya venía haciendo, y si no lo hacía, hacer un llamado por teléfono, che, no se duerman. Pero no mucho más que eso contiene la disposición del día de hoy, que de alguna manera es decir, hasta que llegamos, más no se puede. Si la gente, o porque tiene un restaurante, o porque tiene un hotel, o porque es turista, o porque quiere viajar, o por lo que fuere, todo el mundo se pone en contra. Y todos los canales de televisión, menos alguna excepción, como C5N, juegan a favor de ese establishment político que quiere que al gobierno lo destruyan, y se hace muy difícil. Entonces se va consensuando, se va atendiendo puentes con los gobernadores, con la ciudad de Buenos Aires. Mire que está muy difícil la cosa, mire que esto... Pero se perdió la chaveta. La chaveta es perder la llave de la realidad. Esto es lo que nos ha sucedido en este tiempo. Y no es exactamente el gobierno, somos los ciudadanos. Uno mira las notas, es verdad que hay toda una intencionalidad en la búsqueda, en la mayoría de los casos. Entonces, vamos corriendo a un restaurante cuyo dueño está desesperado porque si tiene que cerrar, son muchas las cosas negativas que le pasan. Y no puede pensar en la muerte y en el contagio, incluso de su propia gente. Cada uno está defendiendo un pequeño terrenito. A veces el ordenamiento, gobernar, es justamente pasarle por encima a esto, animarse. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo necesario? Lo que están haciendo en el mundo. Lo paran las ciudades, paran los países, lo que sea. Y van a ver ustedes en el informe que tenemos cómo es que se hace. Bueno, el gobierno determinó que cada provincia, cada sector asuma su propia responsabilidad. No está mal, porque también les está diciendo, o no está mal del todo. Señores, ustedes son los que van a tomar medidas de las cuales después vamos a ver las consecuencias, y serán ustedes los que tengan que pagar las mismas. Aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Hoy están facultados, ahora estamos avanzando un poco más en describir cuál es ese detalle de peligro en el aumento de contagios que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país. Los mismos que gobernaron como se les antojó, ahora impiden gobernar. Para hacer todo mal tenían el derecho que les daba el poder real. Para que se hagan las cosas bien, como se piensan y se sueñan, todo ese poder real actúa en contra. Mire este comunicado, delirante, absurdo, todo lo que usted quiera adjetivar sobre esto está bien. Es el comunicado del PRO, la restricción de libertades, con eso juegan. Dicen cualquier cosa, se intenta ocultar la negligencia en el manejo de la pandemia, y la verdad, que si algo hay que aceptarle a este gobierno es que en la pandemia hizo todo lo posible. La cuarentena la llevó adelante, tuvo que luchar contra todo, las vacunas las pidió con tiempo, las vacunas están, pero a todo le salen al cruce. Este es un comunicado deleznable desde el punto de vista político, pero también desde lo humano. Como resulta esto que van a escuchar ustedes de un representante legítimo de este comunicado, alguien que tiene mucho que ver con todo esto, personaje que a veces oscila entre la falta de consideración, la falta de delicadeza y lo payasesco, aproximándose la mayoría de las veces a esto último. Decía uno de los firmantes del comunicado pidiendo, criticando el toque de queda, diciendo esto no sirve. Como nos tiene acostumbrado el gobierno, te llena de incertidumbre y no sabes con qué va a salir. Primero, el toque de queda no existe. No hay ninguna legislación sobre toque de queda. Acá un plan de vacunación coordinado a velocidad no existe hasta ahora en la Argentina. Lo que hay son anuncios por dónde van a viajar.
¿Cómo se hacen las cosas cuando el problema es serio? Londres, Inglaterra, están en dificultades tremendas. Bueno, el tuit del alcalde de la ciudad es elocuente sobre la situación, desesperante, pero también las medidas que van a tomar. Suplico a los londinenses que se queden en casa a menos que sea absolutamente necesario salir. Quédese en casa para protegerse a sí mismo, a su familia, a sus amigos y a todos los demás londinenses. Y acto seguido, escuchémoslo, veámoslo, hablando del dramatismo de la situación de su ciudad. Control. The NHS is at risk of being overwhelmed. What I mean by that is that we're at risk of the NHS hospitals running out of beds over the course of the next couple of weeks if the virus continues to spread and people continue to be hospitalized. This is serious. I've never been more concerned than I am now. The best way we can help our stressed, our strained and our stretched NHS staff and our hospitals is by staying at home unless you have a good reason to leave. And if you do have to leave home, please wear a face mask. Lo que se le da a todos los que protestan permanentemente, lo que se concede a los medios de comunicación o al PRO, ¿da algún resultado? A mí me parece que no, que pegan de todas maneras, siempre le van a pegar al gobierno, haga lo que haga, les haga el gusto en lo que sea. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque tratando de conciliar, de decir, bueno, entonces no tanto, vamos a ver, conversemos, dialoguemos, sí, pero ellos dialogan para tener razón y para que se haga lo que se les antoja. Entonces hay que tomar las medidas a cara de perro. Ellos lo hacían para robar a los jubilados, a las personas con discapacidad, para perder la soberanía del país, para pagarle a los fondos buitres, lo que se les antojó. Se dieron todos los gustos para poner gente en la Corte Suprema de Justicia, para poner espías, para modificar la justicia, todo lo hicieron. No se puede andar frente a esta gente. Y cuando digo esta gente no estoy hablando de Macri, Bullrich, Carrió y compañía, sino que estoy hablando siempre del verdadero poder ejercido por las corporaciones, pero particularmente desde los medios de comunicación. Hacerles el gusto. ¿Cuánto hicieron contra la vacuna? Bueno, se trajo la vacuna y ahora vienen más vacunas. Mire esto, viene la Sputnik, la segunda tanda, muy importante, ahora a mediados de mes, pero también se va por las vacunas chinas, que de ninguna manera pueden ser malas, porque ellos fueron de los primeros, y si fueran malas, eso se detecta con mucha facilidad. Mientras tanto, nosotros seguimos concediéndole algo a quienes, como este señor que van a escuchar ahora, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dice, muy suelto de cuerpo, estamos en un estado de sitio. Se lo dice a gente que sabe que no está dentro de un estado de sitio. ¿Y por qué se animan? Porque son capaces de cualquier cosa, dada la protección mediática que tienen. Un toque de queda es la forma vulgar de decir, en realidad, que todo el mundo tiene que quedarse en su casa, pero en definitiva es un estado de sitio y para hacerla cumplir tendría que sacar a las fuerzas militares o poner a la policía a reprimir de alguna manera, y la gente se quedó mucho tiempo en su casa y lo hizo con mucha responsabilidad durante meses. Le dimos 10 meses al presidente. Imbecilidades de esta naturaleza no se consiguen fácilmente en Europa, por ejemplo. Mire, Francia, veamos lo que ocurre en estos momentos en muchísimos lugares de Francia. Endurece el toque de queda tras el aumento de los contagios de COVID-19. También protestaron en su momento los dueños de los restaurantes, de los espectáculos en París. Se tomó la medida que había que tomar, porque nada alcanza en la batalla contra el COVID. Es verdad. Es paralizante, pero al mismo tiempo hay que salirle al cruce. Y la única forma es tomando medidas de esta naturaleza. Mire Madrid. También Madrid se muestra vacía, una ciudad que vive del turismo. A Europa le van a contar lo que es el turismo. A París, a Roma, a Madrid. Bueno, mire lo que hizo. Madrid amplía los barrios y municipios con restricciones de movilidad. Y Andalucía adelanta el toque de queda. Eche un vistazo a lo que le vamos a contar de Israel a continuación. Todo parado, pero todo. Es el cuarto confinamiento en Israel. Escúchelo. Israel comenzó el cuarto confinamiento. Es un cierre casi total, con el ejército en la calle controlando. No se puede salir de la ciudad de residencia y hay
pues va a durar durante 14 días, es decir, termina el 22, con grandes posibilidades de continuarlo hasta el día 31 de enero. Bueno, le mostramos una parte del mundo, pero es todo así. Casi que no hay ciudad o país atacado por el COVID-19 y todos están sometidos a esta tristísima circunstancia, que no haya adoptado decisiones por encima de los intereses que puedan tener algunos sectores de la población, todos comprensibles. Rompe el corazón alguien que ve que todos los días la economía se le viene abajo, pero mucho más me parece, duele ver a un familiar al que se lo llevan. Hubo un tiempo en la Argentina en la que no se podía ni siquiera despedir, se iban de la casa enfermos, nuestros familiares, nuestros amigos, y no los veíamos más porque ni siquiera cuando nos avisaban que morían los podíamos ver. Y estamos entrando en la segunda ola y no hay manera de ponerle cascabel al gato, no hay algo que les haga entender. Bueno, en ese caso es que hay que imponer condiciones, porque nadie va a convencer a esta señora Pita, por ejemplo, de que lo que señala es estrafalario, es un disparate tras otro. Escúchela, véala hablando de la vacuna, vale la pena. Más me preocupa es el tema de la aprobación, la autorización de una vacuna que no tiene absolutamente que tiene muy poco respaldo científico. Ningún país serio está tomando en cuenta esa vacuna por ahora. Para mí está mal aplicar esa vacuna desde el vamos. Si lo comparamos con Israel, por ejemplo, bueno, Israel es un ejemplo en tema de vacunación. La señora, no me gusta la palabra, pero lo que dice no es verdad. Es indignante este comportamiento de alguien que representará alguna pequeña porción en el mundo de los científicos. Con esa patente, con esa chapa, juega para estos medios de comunicación que hacen de la demencia un culto y entonces entrega comentarios que la gente que no sabe, si viene de los científicos, siempre hay un gran respeto para el que se supone que sabe más. Pero miente en esto. Puede ser que sepa mucho de otras cosas y 1000 veces más que quien les habla. Pero que Israel no quiere la vacuna, la Sputnik, no es verdad. Escuche a un informe de Israel. Israeli hospitals ordered 1.5 million doses of Russia's Sputnik V vaccine. The Russian vaccine is safe and high efficacy rate. Y Merkel no come vidrio, ya se sabe. Es posiblemente la líder más importante que hay en estos momentos en el mundo. Estás con Putin haciendo una vacuna juntos y por supuesto que son los elementos que permiten la Sputnik los que están en consideración. Lea usted el título, porque nos llenan la cabeza haciendo creer que los únicos tontos están por acá. Y la verdad es que no hay tontos, y lo demuestran aquellos que son respetados justamente porque son exportadores de inteligencia. Alemania lo es, Rusia, Israel. En ese sentido, no les cabe ni un reproche. Hay mucho respeto en cuanto a eso. Pero le dicen a la gente, por todos los canales de televisión, cosas que van entrando poco a poco, van como la piedra que es horadada por la persistencia, y lo van consiguiendo. Lamentablemente las cosas son así. Y después está la fake news. Cualquier cosita les viene bien para luchar contra lo que el gobierno a nombre nuestro, porque finalmente también desde aquí se le exige al gobierno en función de lo que estamos esperando. Entonces el gobierno, que siempre va a estar mal con la derecha, eso no se arregla, va a quedar mal algunas veces con sus propios seguidores, y esto sí que sería doloroso. Mire lo que hizo esta mujer, Bullrich, con la compañera justamente del presidente Alberto Fernández. Mire este tuit. Bullrich, lo dice Diario Registrado, subió una fake news sobre Fabiola Yáñez, después la borró y atacó entonces a Alberto Fernández. ¿Qué era lo que había subido? Veamos ahora qué es lo que Bullrich había hecho. Ahí está. El toque de queda, dale con el toque de queda, debe aprobarse en el Congreso, no es potestad de un monarca. Mientras tanto, la primera dama visita un hospital sin respetar el protocolo. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¿Sabe de cuándo es esa fotografía de Fabiola Yáñez? De enero del 2020. Todavía ni hablábamos por acá del COVID-19. Faltaba bastante para marzo.
estaba haciendo una visita, tomaron esa fotografía y la pone en Twitter, lo vieron millones de personas y después lo borra, pero no dice, por lo menos, discúlpenme, soy una bestia, mintiendo. Ataco a una persona que además está indefensa porque no puede salir a discutirle y a replantearle el tema, y el propio presidente no puede salir también por su compañera en cada uno de los ataques absurdos que tiene que padecer. Juegan con mucha ventaja, porque son capaces de cualquier cosa, porque no están bien de la cabeza, porque no les funciona bien, y sobre todo tienen el corazón muy enfermo, totalmente envenenado, están recubiertos de veneno y con una inyección adentro. Si no, mire lo que es el comportamiento de la derecha tomando algunas cosas del último año. ¿Tan podrido de la cuarentena? Estamos ya en el límite de la tolerancia, esto no da para mucho más. Yo no voy a vivir adentro de 4 paredes porque se le ocurra al presidente de la nación. A circular libremente por nuestro país. Lo que necesitamos realmente es la inmunidad de rebaño. Pero déjennos que nosotros nos inmunicemos. Una cuarentena indefinida, ¿qué pasa con la economía? Si vos llevás al extremo esta cuarentena cavernícola que está haciendo Argentina, ¿sí? Y no me refiero a la... Sí, no me estamos salvando vidas. No. Yo no tengo por qué poner mi libertad individual en manos de la señora Kirchner. ¿Por qué marchan sin barbijo? Se me cayó este momento y me estoy dirigiendo para mayor expresión. Y aparte soy libre. De una vacuna que no tiene absolutamente ningún... que tiene muy poco respaldo científico. ¡La vacuna! ¡Métansela en el orto! La vacuna es un genocidio. Infectadura. Infectadura. Alberto Fernández y toda la infectocracia que lo rodea. Infectocracia, por ejemplo, Pedro Can. ¿Cree el gobierno que haciéndoles alguna vez el gusto van a cambiar? No, van a ser peores todavía. Porque además sentirán que les da resultado todo esto que acabamos de ver. Y empujan a la gente a esos comportamientos que jamás podremos entender, porque el asunto no es tan solo una cuestión política, tiene que ver también con lo humano. Con lo humano tiene que ver que haya 70 y pico de millones de personas que en Estados Unidos pudieran elegir a Trump y ahora intentar reelegirlo. Tuvo una cantidad de votos, la primera cantidad de votos más grande de la historia para alguien que salió segundo. Nunca se vio nada igual. Quiere decir que de esas 74 millones, creo que fueron los votos de Trump, 60 millones piensan que hubo fraude. Y esto es por machacar sobre lo mismo, por decir, sin ningún tipo de pruebas, como hace la derecha en la Argentina. La consigna es la mentira. Fabiola Yáñez estaba sin barbijo y todos los que la rodeaban estaban sin barbijo. ¿Qué importa después que alguien se vaya a enterar que eso era antes del COVID-19? Esa es una mentira pequeña. Después están las grandes mentiras, dichas nada menos que por quien llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Ya cuando lo votaron, era un desquicio. Es decir, el ser humano se ha rebajado, sociedades enteras, a la peor condición. Porque no puede ser que Trump pueda convencer. Siempre supieron que era corrupto, siempre fue un abusador, un acosador, un sinvergüenza, un bandido. Hizo todos los negocios, nunca se supo nada de sus impuestos. Todo esto se sabía cuando lo votaron para presidente de los Estados Unidos. Pero después hubo 4 años observando al personaje y cada día empeoraba. No obstante, 74 millones de personas lo votaron, quisieron ungirlo presidente y estuvo peleándola verdaderamente hasta los últimos instantes. Y después, cuando vio que perdía, empujó a la gente a los peores comportamientos, lo que sucedió antes de ayer en el Capitolio. Las 5 personas que murieron, hoy se confirmó una muerte más, tienen que ver con las balas que Trump ponía en el camino de sus propios seguidores, impulsándolos a atacar nada menos que el Capitolio. 3 veces ha recibido ataques de esta naturaleza el poder de los Estados Unidos, el poder militar en Pearl Harbor, como bien decía Javier Timerman en una nota que pude realizarle hoy. Después, el ataque al poder económico en Wall Street, las Torres Gemelas. Y ahora, este ataque a las instituciones, pero hecho desde adentro de los Estados Unidos. Para que ocurran estas cosas tiene que haber comportamientos como este de Trump. Usted esté atento a palabra por palabra para ver cómo se puede entender lo que sucedió antes de ayer en el Capitolio. El propio Trump, antes de que se votara, insinuó la posibilidad de fraude electoral. You know, we have a date, it's called November 3rd. We don't have a date that says many days later. You're going to have a population
that's going to be very, very angry. Finalizadas las elecciones, la victoria es para el demócrata Joe Biden. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything. Donald Trump se niega a reconocer la victoria y sigue afirmando que le han robado las elecciones. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election. Minutos antes de estas imágenes, Donald Trump protagonizaba un mitin en Washington en el que volvía a decir a sus simpatizantes que les estaban engañando. The best is yet to come. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give. The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. Este débil mental que de lo único que tiene una clara noción es del sentido del poder, y no es poca cosa, lleva a la gente hacia el Capitolio. Su discurso de un ratito antes era como decirles vayan y maten. Bueno, fueron y se mataron a sí mismos, se hicieron matar los que fueron al Capitolio. Veámoslo, porque este recuerdo para la historia de los Estados Unidos tiene mucha significación y también para nosotros, cuando nos miran por encima del hombro o algo por el estilo. Aquí están, el comportamiento adentro del Capitolio. Escúchelos. What's the purpose of storming Congress itself? Because they work for us. They don't get to steal it from us. They don't get to tell us we didn't see what we saw. We respect the law. We were good people. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens, and you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference. We all know that they changed the rules mid-game, and they're not being held accountable, and that's a shame. What's your message to the Capitol Hill police and to lawmakers here? This is our country. This is our house. This is our house. This is our country. Este es el desastre que propugna el personaje central de la historia, que es Donald Trump. Hay alguien muy admirado, supongo que por todos los que están viendo la columna en este momento, que se llama Michael Moore, un gran cineasta, un hombre muy inteligente y muy confrontativo con ese neoliberalismo rampante que ya anula hasta cualquier cosa buena que se pudiese encontrar dentro de lo que llamamos el capitalismo. Y Michael Moore tiene algo para decir del por qué le pasa a Estados Unidos algo tan grave como lo del Capitolio. I wish the networks would quit calling them protesters. I see MSNBC, they're finally calling them a mob or rioters. This is a Trump terrorist mob. They have taken over the Capitol building. It wasn't hard because there was no resistance. There were very, very few Capitol police on duty for some reason. And they just went in by the thousands now and have taken the place over. Trump is behind this. I mean, they didn't necessarily sit down last night at the kitchen table and plot the whole thing out, but they have ignited this flame. They have stoked it for years. Don't be fooled by these so-called patriots. They've never really been patriots. They hate this country. They hate this country because it's no longer the white man's country. The white man doesn't rule anymore. It has to share power, and soon it will have to give up the power because white men will no longer hold that majority and hold that power, and this frightens them. Ahí está el secreto. En eso que dice Michael Moore reside la cuestión. Ellos saben que están creando un mundo en el que nunca más podrían ganar una elección. El poder político se les va a ir porque aumentan la pobreza, la desigualdad, están dejando a demasiada gente afuera. Si la democracia funciona, no pueden ganar las elecciones. Aquí fue terrible lo que sucedió. Opacaron totalmente la democracia, la toman, la ponen prisionera para que no pueda funcionar, porque si funciona la democracia, ellos no pueden ganar una elección. Y los blancos, los supremacistas, los imbéciles esos, en los Estados Unidos, no van a poder ganar más elecciones. Poco a poco no van a poder. Les va a resultar, por lo menos, cada vez más difícil.
Y esto es lo que no toleran. Sienten que el país, como dice Michael Moore, se les está escapando de las manos. Y llegan hasta esta conducta delictiva que ha tenido Donald Trump, que le puede costar muy caro. Faltan 12 días para que entregue el poder, ni siquiera va a ir. Para que entregue el poder faltan solamente 12 días. En este tiempo, los demócratas están haciendo lo imposible para echarlo del poder, un impeachment, como se dice, porque tienen miedo que este hombre, que tendría que rendir cuentas ante la justicia apenas terminado su mandato, se indulte a sí mismo. Sí, es capaz Donald Trump. Miren las dudas que tenemos por acá del indulto. ¿Qué principio monárquico ni nada? Ahí está Trump, que indulta a cuanto verdadero delincuente, probadamente delincuente, según el periodismo más importante de los Estados Unidos, el que no tiene otros intereses que periodísticos detrás, ha cometido. Bueno, él quiere salvar a todos esos amigos, a la familia, a los que están señalados como delitos, los que ya están por otra parte presos, pero también quiere salvarse a sí mismo. Este personaje es capaz de indultarse. Lo que le digo a usted le llama la atención. ¿Y cómo podría? Sí puede, porque está dentro de las posibilidades legales que él tiene. Lo que se procura evitar contra el reloj es que él se indulte. Pero cuando hablamos de Trump, estamos hablando también de Bolsonaro, de lo Macri de la Argentina, por decir un nombre, porque son muchísimos, de lo que pasa en muchos lugares de Europa, concretamente en España. Mire lo que es la gente de Vox, gente de la derecha, que ha crecido en el país donde había Franco. Por supuesto que hay nostálgicos de esa época, dolorosamente a veces nostálgicos muy joven, porque es un partido joven, jóvenes que parecen haber nacido viejos, jóvenes que con 25 años pueden haber nacido en 1936, una cosa por el estilo. Mire lo que dicen. Porque el poco dinero que tenemos está para pagar a los españoles que se han quedado sin trabajo, a los españoles a los que no les llegan los ERTES, a los españoles a los que se les ha prometido unas ayudas y no les están llegando. Así que el mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Seré muy claro, no vengan, si lo hacen sufrirán una enorme decepción. Sandeces que tienen su resultado inmediato, lo vamos a ver a continuación, pero quédese por un instante con lo que acaba de escuchar, lo que dice este hombre. Bueno, ¿cómo incide esto en la mente de quienes se van desequilibrando, si es que no lo estaban ya de origen, frente a estas andanadas que la derecha tira justamente para hacerse del poder? Ahora el problema en España son los inmigrantes. España quejándose de los inmigrantes. Ya saben, los queridos españoles, y uno que más o menos puede venir también de por allá, lo que significó el mundo de la inmigración para los españoles, lo que ha sido toda América, no solo para los españoles, sino para Europa. Entonces, esto es algo que no se puede resistir. España tiene enormes motivos de gratitud por esta América Latina, que es la que más entrega sus inmigrantes, por esta Argentina también, que supo mandar barcos y barcos de trigo. Y todavía los memoriosos españoles, con los que he conversado en muchas ocasiones en reportajes, tienen muy en cuenta lo que el peronismo les entregaba en los años 50, cuando la hambruna era muy pero muy severa. Entonces, es intolerable que hable así este señor de Vox de los inmigrantes. Y mire cuál es el resultado. ¡Ole! Desde el más pequeño hasta el más grande de tu raza, me cago en los muertos. ¡Sudaca de mierda! Y si alguno tiene algo que decir, que lo diga ahora. Que lo cojo, lo reviento. A ver el que tiene huevos aquí dentro del vagón a decirme algo. A ver quién tiene los huevos bien puestos como yo, a decir algo. A lo mejor te crees que eres algo aquí en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y eres una escoria. Maldita escoria, que me cago en todos tus muertos. Es algo de que es una mujer. Si llega a ser un hombre, lo desfiguro ahora mismo. Llega a ser un hombre y bueno, te veo hasta desnudo. Llega a ser un hombre, te cojo de ello. Eres algo, Dios. Te pinto hasta la pantera encima. Eso logra gente como Vox, eso consigue gente como Trump, obeliscos, conocemos, de gente que procede con la misma virulencia, con la misma actitud absolutamente irreflexiva, pero vaya a dominar a un personaje de estos. Y cuando están todos juntos,
tomar el Capitolio de los Estados Unidos. Lo convirtieron en un país bananero, esos que siempre miran por encima del hombro al resto. Por suerte, España tiene Vox, pero también te tiene a vos o a ti, Íñigo Errejón. Veamos este tuit de Íñigo para calmarnos un poco frente al dolor que provoca. Ahí está, hay que ser muy ignorante y muy miserable para acosar a otra trabajadora por tener la piel más oscura. Pero ese odio lo siembran otros que nunca van en metro. Esos son los responsables. Vamos a salir de la ciudad de Madrid para instalarnos en Buenos Aires, una ciudad que está padeciendo también de varios problemas al mismo tiempo. Una derecha que gobierna, que se da todos los gustos, que hace lo que se le antoja, nos está robando en nuestra propia cara. Pinta una plaza, pone una reja y le da para adelante con todo lo que se va quedando. Y a los demás, a los trabajadores, así sean los de la salud, nada. Mire esta protesta que recogió entre tantas de cada día en la ciudad de Buenos Aires nuestro compañero Mauricio Polchi. UFU destinada a atender pacientes con síntomas de COVID. Está funcionando solamente de mañana, está testeando entre 70 y 80 pacientes, de las cuales el 60% dan positivo. Preocupados porque a la tarde está cerrado, pedimos al gobierno de la ciudad que por favor mande personal porque está cerrado por falta de profesionales médicos, enfermeros. Ahora sígame por favor con estos datos que quiero compartir con ustedes sobre también lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Vayamos a lo que marca a un gobierno porteño que suspende las viandas escolares en el verano. De esto queremos hablar un poco más porque ya es directamente no tener corazón. Según los datos oficiales, 1 de cada 3 porteños pobres, es decir, hace mucha falta que sigan las viandas escolares, pero ellos las retiran. Y mientras tanto, le pegan un sablazo tremendo a toda la población con este espíritu recaudatorio que tiene Rodríguez Larreta, porque el hombre está en campaña. El que más sufre con estas cosas, con estos datos, es Macri, porque se da cuenta cómo se va forrando de dinero, porque por supuesto todo esto ya los conocemos, no va para el erario público. En la ciudad aumentan todo. ¿Quiere ver? Este es un adelanto de nuestro productor amigo Charlie, de Minuto 1. Multas, 82% subieron. El peaje, desde mañana, 55%. Los taxis, 44%. El subte, 43%. El estacionamiento medido, 100%. El BTV, 45%. Y mientras tanto, también con esa idea para recaudar, entregan la ciudad. Se la regalan, bueno, se la cobrarán a los más ricos, a los más poderosos. Y se la quitan al resto de los ciudadanos. Hoy continuó, como todos estos días, muy aplacada, por supuesto, por un periodismo que no ni menciona estas audiencias que se están realizando en la legislatura. Continuó contra la venta, la entrega de Costa Salguero a privados que van a privar de ese lugar, del río, nada menos, al resto de la ciudad de Buenos Aires. El estimadísimo colega Daniel Tonietti hoy estuvo en la audiencia pública y le habló a los legisladores como corresponde. La audiencia pública esta fue una audiencia pública histórica. Y esto va a quedar en la historia. Y yo creo que ustedes tienen una oportunidad, porque también ustedes, los concejales, van a quedar en la historia. Pueden quedar en el lugar de la historia que escucharon el ruido de la ciudadanía que está reclamando más espacios públicos, en una ciudad donde el 12% vive en barrios populares o villas, y el 38% tiene dificultades para alquilar una vivienda. O sea, la mitad de la ciudad de Buenos Aires tiene problemas serios de vivienda. Ustedes pueden quedar en la historia escuchando lo que sucede o van a quedar en la historia como una de las páginas más oscuras de legislar de espaldas a los intereses de los ciudadanos que ustedes supuestamente dicen representar. Especialmente, pienso, Daniel Tonietti, se refería a los que pueden todavía modificar esta situación tan injusta. Lustó, que uno lo ve por televisión, lo ha visto muchas veces, denunciando que es lo que hace Rodríguez Larreta, y Roy Cortina, socialista, que se olvidó de Roy Cortina, porque de otra manera no se puede entender. Alguien que ha defendido tantas veces la ciudad y lo hemos elogiado, nos hemos llenado la boca de Roy Cortina. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a esta gente es que le habla Daniel Tonietti, para evitar que aquello
que nos lleva en la última frase de la columna a decir qué tiempos aquellos. Era un río que era de toda la gente. Se fue perdiendo por distintos motivos. Mire lo que es este Archivo General de la Nación. Disfrute y sufra al mismo tiempo con lo que quieren hacer con la ciudad de Buenos Aires. Soporta una ola de fuego. El llamado del agua encuentra eco propicio en los niños y también en los mayores, ante el inusitado ascenso de la columna mercurial. En Núñez, en el balneario municipal y en todos los lugares que ofrezcan garantías para combatir el calor, allí se dan cita verdaderas multitudes confiadas a la frescura de las aguas del río. Y la vista encuentra también gratos motivos para la serena contemplación de la belleza. No es necesario viajar mucho para combatir la ola de fuego. Aquí nomás, a pocos minutos, tenemos aire fresco, hermosos balnearios y bañistas más hermosas aún. Y ahora perderemos todo si es que le sale bien a Rodríguez Larreta esta jugada. Antonio Fernández Llorente se hace cargo de Debate Abierto. Vi que está invitado nuestro estimado colega Fernando Borroni. Lo van a pasar muy bien en la continuidad de C5N. Como siempre, gracias Julián Capazo, Anabela Sánchez, Hernán Nucera. A ustedes, buen fin de semana dentro de lo posible y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.